Gracias, oh Dios, te damos en esta mañana por lo bueno, lo maravilloso que tú eres para nosotros. Bendice este tiempo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Buscamos en la Biblia en Habacuc capítulo 3. Vamos a ir buscando en el versículo 17 al 19. ¿19 es? Sí. Muy bien. ¿Ya lo tiene listo? Dice la palabra del Señor. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén y amén. Muy Damos bien, tiempo a la palabra. muy bien. Nos hemos gozado con las alabanzas eh, aquí en la presencia del Señor y esperamos que usted también se conecte, se goce a través de este medio, ¿verdad? Am, eh, Vamos a hacer una pequeña oración. Quiero hacer una oración propia para la palabra del Señor. Amén. Bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre porque Gracias. no hay nadie como tú, Señor. Aunque estamos pasando momentos difíciles, encerrados cada quien en casa, limitados por muchas cosas y no nos podemos congregar, muchos no pueden ir a su trabajo y entonces no hay producción. Pero aún así, Señor, nada nos va a impedir que nos Aleluya. gocemos en tu presencia. Oh, sí, Señor. Gracias a Dios por esta palabra. Yo pido que tu Espíritu Santo nos ayude en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el libro de Habacuc es el octavo profeta menor del Antiguo Testamento. Y él profetizó aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. O un poquito antes, si es posible, porque la deportación a Babilonia fue en el año 586 antes de Cristo. Y esta era una profecía que hablaba acerca de la invasión babilónica. Y si ustedes leen todo el capítulo, se van a dar cuenta que él dice en uno de los versículos: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos. Y porque eran tiempos muy difíciles para la nación de Israel. Israel era una nación que no estaba acostumbrada a estar en esclavitud desde que salió de Egipto. Pero ahora venían tiempos muy difíciles para la vida de Israel, tanto para la Israel del norte como para Israel del sur, porque Israel del norte fue llevado cautivo en el año 722 aproximadamente antes de Jesucristo. Pero aquí él está hablando de ese peligro que se avecinaba o venía sobre la nación de Israel. Una cosa importante de este pasaje bíblico, que es donde yo saco la idea principal, de en todo tiempo me gozaré en Dios. Porque a veces nosotros cuando estamos pasando momentos difíciles, entonces nos cuesta cantar, nos cuesta alabar, nos cuesta gozarnos en la presencia del Señor, y eso no debe de ser así, ¿verdad? Nosotros tenemos que demostrarle a Dios que le amamos en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y es como el apóstol Pablo. Ustedes han oído ese versículo o lo han citado, ese versículo de Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros usamos ese versículo para decir, bueno, yo todo lo puedo cantar en Cristo que me fortalece, puedo predicar en Cristo pero en realidad Pablo no hablaba de eso. El apóstol Pablo hablaba de que él podía vivir
tanto con abundancia como con escasez. Y eso no le quitaba a él el gozo de poder servirle, de predicar, aún ustedes recuerdan, estando él en la cárcel con Silas, cantaban himnos en la cárcel, ¿sí? Ahora el profeta Habacuc habla de gozarnos en tiempos difíciles, como los que ellos estaban a punto de experimentar. La palabra gozaré viene, según el diccionario Strong, viene de la palabra Gil, ¿verdad? Y esta palabra significa regocijarse, estar feliz o alegre. Gil encierra la idea de danzar o saltar de gozo, ya que el verbo original significaba dar vueltas rápidamente. Imagínese usted, ese es el tipo de gozo de que el profeta Habacuc está hablando, ¿verdad? Que aunque no haya, y él menciona una lista de cosas, aunque no haya esas cosas, no haya producto, no haya, digamos, no hayan vino, que ellos bebían el vino continuamente, no hayan higos, no haya todas esas cosas, yo me gozaré en el Señor. Voy a danzar, voy a dar vueltas. Eso está diciendo él en realidad. Entonces, yo pienso que a veces nosotros en momentos difíciles no hacemos eso, ¿verdad? Pues allá la fuerza, cantamos, pero bueno, digo que también es válido porque a la Biblia habla de cerca del sacrificio de alabanza, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que buscar regocijarnos en la presencia de Dios. Así como nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, nada nos debe de separar el gozarnos en su presencia. Dicen amén. Alguien diga amén allá. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué me voy a gozar? ¿En qué momentos me voy a gozar? Como dicen todo tiempo, ¿en qué tipo de tiempo? Primero, me gozaré en tiempos de escasez, cuando no haya. Eso lo traigo otra vez a memoria lo del apóstol Pablo de Filipenses 4. No se olviden que la carta de Filipenses fue escrita cuando Pablo estaba en la prisión. Y es la carta del regocijo, porque ahí donde menciona el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Entonces, él está en un tiempo, no de escasez, pero en un tiempo muy difícil. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos dinero, cuando no hay abundancia, cuando hace falta el dinero en el bolsillo o hay cuentas que pagar y bueno, en estos días que muchos no están ganando nada, es un poco difícil el asunto, ¿verdad? Pero no debe de detenerte de gozarte en el Señor, ¿verdad? ¿Por qué nos vamos a gozar en el Señor en el tiempo de escasez? Porque Él es mi proveedor, ¿verdad? Él es Jehová Jireh y Él va a proveer lo que a nosotros nos haga falta, ¿verdad? Entonces, usted tiene que creer que hay un Dios que suple todas nuestras necesidades. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros que en el tiempo de escasez debemos hacer lo siguiente, según, o por lo menos confiar en su palabra, según nos dice en el capítulo 4, verso 19 de Filipenses, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir todo lo que te falte. Yo siempre he dicho, no necesariamente todo lo que yo quiero, ¿verdad? Pero si te hace falta algo, debes de confiar que hay un Dios que está presto para suplir toda tu necesidad. No necesariamente, otra vez digo, todo mi capricho, pero mi necesidad. Ahí dice, y hay algo importante en el versículo, porque aquí dice, conforme a sus riquezas. No conforme a mi necesidad, sino conforme a su riqueza. Dios es impresionante. En estos días
que estamos pasando el encierro, ¿verdad? Y nosotros como iglesia siempre nos gusta bendecir, aunque sea con algo, a algunas familias de la iglesia. Y en estos días no teníamos ya para poder compartir. Pero gracias a Dios, a través de la misionera Lía, nosotros pudimos hacerlo y compartir. Y también el municipio, que ha sido una bendición también para muchas familias. Entonces, de alguna forma, Dios va a suplir. No debes de preocuparte, ¿verdad? La fe en la provisión radica en la confianza de que Dios prometió que no te va a faltar nada. Esta promesa, la promesa de que Dios te va a proveer, se activa justamente en la necesidad. Porque cuando usted tiene dinero, gana su sueldo mensual y está confiando en el sueldo mensual, entonces usted no mira la necesidad y no dice, bueno, mi Dios proveerá, ¿no? Porque ya te proveyó, no es ningún problema. Pero ahora, cuando estás en escasez, necesitas confiar en Dios. Ahora, evite quejarse si algo está pasando. Porque la queja es como un candado que cierra la bendición de Dios. O un tapón que no permite que fluya a través del canal de la bendición la provisión de parte del Señor. Mejor alabe al Señor. Amén. Si usted siente y dice, bueno, ya no hay comida, ya no hay esto, entonces pongo una alabanza, así como estábamos con las alabanzas al principio, pongo una alabanza, cante al Señor y haga lo que Habacuc está diciendo, ¿verdad? Me gozaré en Él. Voy a brincar y voy a dar vueltas. Bueno, algunos no somos tan pentecostales como para estar brincando y dando vueltas, ¿verdad? Pero debemos de gozarnos en el Señor, definitivamente. El versículo 17 dice así, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. Porque el asunto es que los invasores son así, eran así. Cuando invadían un pueblo, una ciudad, les quitaban todo, ¿verdad? Y entonces ellos se quedaban sin nada. Pero aunque me roben todo eso, eso está diciendo, aunque los invasores vengan a destruir todo eso, yo me voy a gozar en el Señor. Entonces no sé cómo tiene la refrigeradora usted, ¿verdad? La nevera. Seguro que algunos van a decir, wow, falta la leche, falta esto, lo otro. Pero igual, gócese en el Señor. Demuéstrele al Señor que usted confía en Él. Obviamente la lista que estamos hablando aquí en el verso 17 es una lista, ¿cómo le puedo decir? Esencial para la vida de ellos, especialmente el vino. Este pueblo en su cultura, ellos bebían mucho vino y con el vino se alegraban. No quiero decir que usted vaya y tome vino, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una cultura muy distinta. El que aquí toma vino agarra el avión, como dicen en El Salvador. Agarrar el avión en El Salvador significa que se fue de borrachera, ¿verdad? Pero no, bueno, de cualquier manera el vino representaba, bueno, el Espíritu Santo, el gozo que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros. Entonces, el verso expresa todo lo que se perderá en la invasión. Pero el profeta se adelanta a los hechos. Israel será invadido, pero cuando eso suceda, cuando venga la escasez y la situación destructora, entonces él prefiere enfrentar esa situación con gozo, alabando y gozándose en la presencia del Señor. ¿Cree usted, hermano, que puede hacer eso? Tal vez en la iglesia nunca hemos danzado, tal vez, ¿verdad? Pero entonces debe de comenzar a practicarlo ahí. Nadie lo va a ver en su casa, ¿no? Y ponga el televisor o no sé, un CD y una alabanza y diga, Señor, te voy a alabar y voy a dar vueltas. Practíquelo, ¿verdad? El salmista David era un danzador, era un alabador, alguien que adoraba a Dios de una forma muy maravillosa.
de tal manera que la esposa lo criticó, ¿verdad? No importa si nos critican, pero debemos de gozarnos en la presencia de Dios. Dios, no se olvide que Dios es el que provee en todo tiempo y en todo lugar. Yo siempre he tenido cuestión con el asunto de personas que quieren irse para Estados Unidos, ¿verdad? Y me dice, pastor, me voy a ir a Estados Unidos porque aquí no hay trabajo y todo eso. Y sinceramente, usted debe de confiar en Dios, no en el país, no en las circunstancias. Confía en la promesa de Dios. El Dios que puede bendecirte en Estados Unidos te puede bendecir aquí. Amén. Todo depende de lo que creas. Una vez escuché el testimonio de un amigo que se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos no encontró trabajo y él, como les digo, sufría en la tierra de abundancia. Imagínense. Era irónico eso, ¿no? Que él me contó. Pero luego el Señor lo hizo regresar a su país. Y ahí Dios lo ha bendecido grandemente. Ahora debe de confiar. Dios le va a proveer. ¿Necesita trabajo? Pídale. Ahí en Filipenses 4 dice, por nada estéis afanosos, o sea, no te quejes por nada. Mejor presenta tu necesidad delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracia. Dile, Señor, necesito un buen empleo. Necesito, no le pida solo trabajo, ¿verdad? Porque fíjese que le podríamos dar trabajo sin sueldo. Entonces, mejor pídale, Señor, un buen empleo donde yo pueda ganar lo suficiente para sustentar mi hogar. Y uno tiene que aprender a ser específico a la hora de pedirle al Señor. Entonces, Él te va a dar eso. Si quieres comida, si quieres fuerza, quieres ánimo, quieres consuelo. Es todo lo que tú necesites, el Señor quiere proveerte. Yo no estoy hablando como un teólogo de la prosperidad, estoy diciendo lo que la Biblia dice. Pasamos momentos difíciles, ya hablamos de eso en una de estas reuniones, que hay momentos difíciles. El Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando dice confiar, es confiar en Él, porque Él es nuestro proveedor. La segunda situación en que nos vamos a gozar es en esta: me gozaré en Dios en tiempos de incertidumbre. Ahora, ¿por qué me gozaré en Dios en tiempos de incertidumbre? Porque Él es mi Salvador. En el verso 18, no sé si me puedes leer el verso 18 sí. Ahí, por favor. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Él es nuestra salvación, ¿verdad? Estás en apuro, estás en peligro, estás en un tiempo de incertidumbre. Incertidumbre es cuando usted se encuentra en un momento donde no sabe qué hacer. No sé si le ha pasado eso. Estamos llenos de testimonios donde momentos de incertidumbre nos ha tocado vivir y no sabemos qué hacer. Pero Dios nos ayuda, siempre nos salva. Yo recuerdo cuando íbamos para Belice, esa fue una experiencia maravillosa, difícil pero maravillosa. Íbamos en la camioneta de un amigo, pastor, misionero, y se había roto el puente, ahí en el lado del Petén de Guatemala, y solo los camiones pasaban por el río y los carros 4x4 y la camioneta que llevábamos nosotros no era 4x4. Entonces él me desafía y me dice, bueno, hermano, pastor, misionero, usted es el misionero, usted decida. Y nosotros una pequeña oración, Señor, ayúdanos, y le dije, pasemos. La gente que estaba alrededor se detuvo para ver en qué terminaba, si el río se llevaba la camioneta o no. Pero pasamos, y cuando pasamos la gente alrededor aplaudió. Ahí estuvo, el Señor nos salvó. Imagínense. Dios es maravilloso, pero tenemos que creerle a Él. Y tenemos nosotros que gozarnos en los tiempos de incertidumbre. El hecho que no sepamos qué hacer, en qué va a terminar todo esto, eso no quiere decir que vamos a dejar de gozarnos y buscar la presencia del Señor. Un hermano
me decía, pastor, ¿usted cree que todo esto va a terminar? Porque sí, uno puede llegar a pensar eso, ¿verdad? Bueno, yo confío en Dios que va a terminar, ¿sí? Lo que pasa es que los problemas no vienen para quedarse, ¿verdad? Vienen, pasan y nos ponen a prueba a todos, cristianos y no cristianos, nos ponen a prueba. Y por esa razón, en esta prueba, muchos se quebrantan el corazón y vuelven al Señor. Y para eso es una bendición. Entonces yo creo que va a pasar. Pero usted tiene que gozarse en este tiempo de incertidumbre. Amén. Entonces, conforme pasa el tiempo, conforme estamos pasando el tiempo, las profecías se van a ir cumpliendo. Y si usted ha leído la Biblia, si usted es un lector de la Biblia, yo le invito a ser un lector de la Biblia. Está bien, lea otros libros, pero mire, la Biblia tiene información futura. Muchas personas andan buscando qué va a pasar en el futuro y buscan una medium, una divina, que la misma palabra dice adivina, no sabe nada, está adivinando, está tratando de que las palabras que diga se encajen. Pero la Biblia no está adivinando, la Biblia dice la verdad. Y ya la Biblia, el Señor Jesucristo dice que en los postreros tiempos van a haber terremotos, van a haber guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencias, y todo eso traerá muertos. Y dice la palabra del Señor que donde esté el cuerpo, ahí se reunirán las aves. Es decir, las aves de rapiña para comerse a los cuerpos. Entonces, proféticamente, mientras avanza el tiempo, vienen cosas difíciles. Cuando nosotros terminamos el mes de diciembre en la vigilia en nuestra iglesia, estábamos orando, agradeciendo a Dios por el año que terminamos y confiando en el año que viene, pero no en el año, sino en Dios. Pero ¿se imaginaba usted que iba a venir una pandemia como esta? No, no se imaginaba. Y no sé, con la ayuda del Señor vamos a terminar el 2020, que ya estamos en abril, definitivamente, ¿no? Pero usted no sabe qué traerá el 2021. Por esa razón usted no debe confiar en las circunstancias, en la sociedad, en las personas. Usted debe confiar en Dios, porque vienen tiempos difíciles. Pero aún en los tiempos difíciles estará Dios para ayudarnos a cada uno de nosotros. ¿Dice alguien amén ahí? Amén. Ya, escribe el amén. Entonces, bueno, el profeta Habacuc, él tiene una visión de lo que está viniendo. Y sabe que lo que viene no es nada positivo, no es nada bueno. Realmente Dios fue bueno en el cautiverio babilónico, porque Dios le dio gracia al pueblo de Israel ante los gobernantes. Pero al principio no fue nada fácil, ¿verdad? Y ellos añoraban regresar a su tierra. La incertidumbre era inminente, venía, ¿verdad? No sabían ellos a la hora de ir cautivos, tanto Israel del norte como Israel del sur, y al ir cautivos no sabían qué es lo que les esperaba en ese lugar. Entonces tenían ellos que confiar en Dios. Yo le oraba al Señor anoche porque, bueno, no nos podíamos dormir, pero le oraba al Señor y le decía, Señor, cuando el hombre ya no puede, cuando el hombre no tiene solución, entonces quedas tú. Pero sentí un poco feo decir eso, porque realmente Dios no debemos de tratar a Dios de esa forma. Como ya no hay más que hacer, entonces, ni modo, hay que ir con Dios. No, debemos desde el principio confiar en Dios. Note usted que la escritura de Habacuc está anticipando la situación. Está diciendo, cuando venga este desastre, yo me voy a gozar en él. Porque sé que Él me va a proveer, porque sé que Él es mi salvación. En momentos difíciles, cuando no hay esperanza, entonces yo me voy a gozar, porque sé que Él va a salvar mi vida. Amén. Entonces, el Salmo 62:1 dice así:
En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Qué bonito versículo en realidad. La palabra callada significa confiada. ¿Sí? Yo puedo reposar, descansar en Dios, solamente en Él, porque Él es mi salvación. Pero a veces nosotros nos equivocamos, aún siendo cristianos, nos equivocamos en ese punto porque confiamos en cosas que son terrenales y a veces no duran. Confiamos tal vez en un amigo, un familiar que tenemos en Estados Unidos que nos bendice económicamente. O confiamos en el negocio o en el trabajo que cada mes recibo un sueldo. ¿Cómo está la confianza en estos días? Me pregunto yo, porque muchos no estamos percibiendo sueldo, ¿verdad? No hay ingresos. Pienso yo en los pastores, ¿verdad? Que dependen o dependemos de la ayuda que la iglesia nos da. Y no hay reunión. Entonces, no hay reunión, ¿qué significa? No hay ingresos. Gracias a Dios, con nosotros algunos hermanos están mandando su diezmo a través del banco, transferencia bancaria, gracias. Entonces, sí, pero ahí está Dios. Cuando falte la congregación, ahí está Dios. Cuando ya no tenga trabajo, ahí está Dios. Él va a estar ahí siempre cuando tengas trabajo y cuando no tengas trabajo. Entonces no debes de abandonar a Dios solo porque las cosas están difíciles. Tenemos que buscarle, tenemos que amarle, tenemos que entregar nuestro corazón al Señor. Y hay un montón de versículos acerca de confiar en Dios. Y este versículo a mí me gusta mucho porque dice en Él solamente, en Dios solamente. Cuando dice en Dios solamente, está diciendo que no en otra persona, no en la religión, sino en Él está confiada mi alma. Amén. Entonces, en la incertidumbre que estamos viviendo alrededor del mundo, por toda esta pandemia, nosotros tenemos que confiar en Dios. Él es nuestra salvación. Entonces, cuando yo le respondo a mi hermano que va a pasar, no estoy pensando en las autoridades, aunque agradecemos a las autoridades el esfuerzo que están haciendo por ayudarnos. Las autoridades de salud son personas, instrumentos de Dios para ayudarnos a salir de esto. Dios nos va a ayudar a salir. Usted tiene que confiar en Él. Amén. Porque hay mucho más que hacer para su obra. Amén. Muy bien, en tercer lugar, me gozaré en Dios cuando ya no tenga fuerzas. ¿Sí? Hay muchas personas que para ellos es más complicado estar encerrados, ¿verdad? Las personas hiperactivas que no pueden estar quietos, qué difícil es estar encerrado en realidad. Y puede causar un poco de claustrofobia el estar en casa tanto tiempo y quieren salir. Aquellas personas que venden a diario, caminando en las calles, su actividad es esa. Y entonces llega un momento en que la desesperación y uno dice, no, ya no tengo fuerzas morales, espirituales, físicas. Pero cuando ya no hay fuerza, puedo gozarme en el Señor porque Él es mi fortaleza. Diga usted, el Señor Dios Todopoderoso es mi fortaleza. El Señor Dios Todopoderoso es mi fortaleza. Sí, dígalo ahí, dígale a su familia que lo repita, porque Él es el que le va a dar la fuerza cuando las suyas ya no existan, ¿verdad? El profeta se da cuenta que las fuerzas humanas no eran suficientes para enfrentar lo que viene. Y ustedes recuerdan un poco la historia de las invasiones, tanto de Babilonia como
como la Siria, muchos reyes de Israel quisieron rebelarse y terminaron muy mal. Cuando Dios les decía a través de los profetas, no ríndanse a ellos, déjense llevar en cautiverio, porque este era el plan de Dios. Dios quería llevarlos a cautiverio. Es que el pecado de Israel había llegado al punto que ya no podía Dios tratarlos de otra forma, sino a través de un castigo. Él es como un padre para nosotros. Y como padre necesita castigarnos cuando nosotros no estamos haciendo bien. Es lo que usted hace con sus hijos. ¿Sí? Imagínese, uno de sus hijos va, le da un puñete a su hermano y le saca la sangre del labio, digamos así. ¿Qué va a hacer usted? Le va a felicitar. Hijo, te felicito porque eres fuerte, y le da un helado. No, usted viene y lo disciplina. Es lo mismo que hace Dios. Si tú pecas, si yo peco, Él va a castigarnos. Y yo le digo al Señor en oración, merecemos el castigo, porque hemos pecado, hemos fallado. No reconocer nuestra falla, nuestro pecado es obstinación. Tenemos que reconocer nuestros errores. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, reconozcamos que nos hemos conformado a una vida demasiado cómoda y no queremos esforzarnos y sacrificarnos ni siquiera para asistir a una reunión, a un culto, porque vivimos muy lejos, porque no tengo carro, porque está lloviendo. Recuerdo los años cuando mamá nos llevaba a la iglesia, a la escuela dominical, caminábamos. Y allá en El Salvador se iba la luz a cada momento, y aún en la oscuridad, y de pronto la lluvia nos agarraba en el camino. Pero íbamos, con gozo regresábamos. Y entonces me acostumbré yo a buscar la casa de Dios. Pero muchos padres no están haciendo el esfuerzo de que sus hijos busquen la casa de Dios. Si nosotros nos acercamos a las reuniones juveniles en las iglesias, no están todos los jóvenes de la iglesia. Muchos jóvenes se quedan en su casa haciendo no sé qué. Bueno, tal vez tareas, no sé, pero no se involucran porque no quieren sacrificarse, no quieren esforzarse de buscar la presencia de Dios. Ahora es tiempo que nosotros busquemos la presencia de Dios. Esto que ha venido, nos ha venido a desafiar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, en tanto luchar y luchar, a veces las fuerzas se acaban, ¿no? Hasta un canto por ahí que dice, mi armadura es desgastada. Pero bueno, Dios te va a dar la fuerza. Si sientes que no tienes la fuerza suficiente para seguir adelante, no busques otro medio, busca a Dios. Muchas personas se desalientan y en lugar de buscar a Dios, deciden irse al mundo de una vez. Estás atentando contra tu propia salvación. No te olvides que esta vida es pasajera. Un día va a terminar. No sé, quizás puede ser mañana, pero un día va a terminar. Tienes que estar listo para la eternidad. Tu vida no termina aquí en la tierra. Dice la Biblia que Dios puso en nosotros eternidad. Y significa que usted vivirá para siempre, usted existirá para siempre. Ya sea viviendo en el cielo o existiendo en el infierno. Bueno, yo digo viviendo en el cielo porque en el cielo estará con Dios y Dios es el que da la vida. Y digo existiendo en el infierno porque en el infierno va a existir, pero sin vida, porque si no tiene a Dios no tiene vida, solo existe. Entonces, prepárese, busque a Dios, no se desanime, ¿verdad? No nos cansemos, dice la palabra de Dios, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Quiero ir cerrando con una porción bíblica muy buena, que está en Isaías 40, verso 27 al 31. Estos son pasajes bíblicos maravillosos, ¿verdad? Que cuando usted se sienta desanimado, acuda a esos versículos y léalos. Son la palabra de Dios para usted. Obvio que eran la palabra de Dios para el pueblo de Israel, pero son para usted también. Dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio?
¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso nos enseña a nosotros la palabra de Dios. No sé, bueno, yo le invito que en su Biblia lo marque, ¿verdad? No lo tache, sino márquelo. Y cuando tenga momentos difíciles, lea la palabra del Señor. No haga preguntas de esa, ¿por qué Dios no está conmigo? ¿Por qué Dios me ha abandonado? No. Usted debe de entender que Él es el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, y le hizo a usted. Y Él, si usted confía, le dará nuevas fuerzas. Dice, levantará alas como las águilas. Creo que esta información la conoce casi todo el mundo ahora. Que llega un momento en que el águila se renueva. Se saca las plumas, las garras, el pico y le vuelve a nacer. Claro que este es un proceso de mucho dolor para el águila. Pero luego nace todo eso de nuevo y vuelve a elevarse en los aires. Tal vez si está pasando con mucho dolor, agarra nuevas fuerzas en el Señor. La fuerza que viene de Dios no se agota. La nuestra sí. Mi fuerza se agota porque yo soy un ser humano limitado, entonces mi fuerza se va a agotar. Así de que como tu fuerza se va a agotar, esfuérzate en el Señor, ¿verdad? Y con esa fuerza, gózate. Alaba a Dios. Y hay dos cosas aquí entonces que estamos hablando. Dos cosas. Que necesitamos de Dios. No necesitamos sacarlas de nosotros. Uno de ellos es la fuerza, lo que estamos hablando ahorita. El apóstol Pablo lo dice así. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tu poder, sino en el poder de la fuerza de Dios. Busca la fortaleza en Dios, ¿verdad? No juegues a ser Dios. No, yo puedo. No, si cuando no puedas, inclínate a Dios y dile, Señor, ya no puedo más, por favor, ayúdame. La otra es el gozo, ¿sí? Porque ¿sabe qué pasa con nosotros? Es que cuando nosotros todo tenemos, ¿verdad? Y tenemos salud, dinero y amor, entonces no, uno se goza, uno se alegra, uno abraza a la esposa, a los hijos. Bueno, cualquier cosa pasa, pero cuando todo falta, el gozo se va. Entonces tienes que buscar el gozo del Señor. Nehemías 8:10 dice así: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Qué cosa, ¿no? Pareciera que este versículo es hecho para este momento de pandemia, ¿no? Porque dice, preparen comida para los que no tienen. Y es tiempo de compartir, ¿no? Se siente tan rico, tan bien poder agarrar algo y compartirle a una familia. Se siente tan especial. Que le manden un pollito. Sí, que le manden un pollito a uno ya peladito, ¿verdad? Es algo especial. Tanto que le den a uno como uno dar, es así este momento especial. Entonces, en lugar de entristecernos, nos vamos a gozar en el Señor. Amén. ¿Sí? Puede usted gozarse en su casa. Así de que no dejemos nosotros de gozarnos en el Señor,
Alabémosle más en este tiempo porque Él tiene todo bajo control. Me gozaré en mi Dios Amén. siempre, no solo en momentos de abundancia, ahora también. Le invito cuando termine el programa que ponga una alabanza, una canción y goces en el Señor. Muy bien, vamos a terminar haciendo una oración, no sin antes, bueno, vamos a hacer una oración y le voy a pedir a Martita que nos ayude con eso. Sí, Señor, tú eres bueno. Por lo tanto, en ti nos gozaremos, nos alegraremos aún en medio de las situaciones, Señor. Porque gracias a ti estamos en pie, Señor. No hemos caído, quizás nuestras fuerzas se han ido, quizás nuestro aliento esté por fallecer, pero tu presencia es la que nos levanta. Tu presencia es la que está ahí en medio de nosotros. Oro en esta mañana, Señor, porque tu presencia esté con mis hermanos también. Mira sus necesidades. Suple, Señor, así como tú has suplido a nuestras vidas. Suple a ellos también, Señor. Llévale su pan, llévale su vino, como dice la palabra, Señor. Esfuérzales, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Queremos decirte que no nos olvidaremos de ti, que siempre te daremos gracias por todo lo que tú haces, que siempre estaremos en tu presencia, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos, un saludo desde aquí, desde la casa pastoral, de parte de toda nuestra familia. Queremos que se cuiden, ¿verdad? Tomando en cuenta las normas de higiene para su salud, ¿verdad? Yo aquí tengo personas que me viven recordando, te pusiste mascarilla, te pusiste los guantes, te lavaste las manos, quítese los zapatos, no entre con esos zapatos a la casa, sí, y aunque parece incómodo, y hasta el anuncio dice, está bien, me voy a lavar las manos, pero la verdad es que lo necesitamos para protegernos y proteger al resto, ¿verdad? Las personas muy mayores que tengan algún problema de salud, por favor no salgan, cuídense, ¿verdad? Esto es algo que ya va a pasar, ya tendremos tiempo de celebrar juntos, de abrazarnos nuevamente con la ayuda del Señor. Saludos a todos los que nos han sintonizado este día, aquí en Ecuador o como fuera de Ecuador. Que la gracia y la paz de Dios esté en sus vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.